en el encéfalo. El primer par, ya lo conocen ustedes, es el olfatorio. ¿No? Aquí está el sentido del olfato. El segundo par es el óptico, sentido de la visión. Tercer par, cuarto par y sexto par tienen que ver con los movimientos de los ojos. Movimiento de los ojos. Quinto par, llamado trigémino, tiene que ver con la inervación de la cara. Aquí está el esquema. Luego viene el facial. Ya lo conocen ustedes también, lo han visto. Ya saben que está saliendo por el agujero estilomastoideo, atraviesa la glándula parótida y se dirige a la cara para inervar los músculos de la cara. Luego viene el par craneal número 8, que es el vestíbulo coclear, el que tiene que ver con la audición y con el equilibrio. Luego viene el noveno, que es el glosofaringio, el que va a inervar a la lengua y la faringe. El décimo, llamado también nervio vago, neumogástrico, que a pesar de su nombre inerva gran parte de todo nuestro aparato digestivo, nuestro aparato respiratorio, el aparato urinario, etcétera, etcétera. Onceavo par, espinal o accesorio, que da inervación fundamentalmente al trapecio, cuyo músculo ustedes ya conocen que está en la región dorsal. Y finalmente el 12º par craneal, que es el hipogloso mayor, que es el nervio motor de la lengua. Parte del sistema nervioso periférico también lo constituyen los nervios raquídeos o medulares. Ahí están. Esta es la médula espinal. Nervios raquídeos o medulares. Tenemos los nervios cervicales, son 8 por si acaso, no son 7. 7 son las vértebras. Los nervios son 8. Los nervios dorsales sí son 12, igual que el número de vértebras. De igual manera los nervios lumbares 5, los nervios sacros son 5 y el coccigio es 1 solo. Aquí está esquematizado la emergencia de esos nervios raquídeos o medulares. Observen ustedes acá la columna vertebral y alojado dentro de la misma en el conducto vertebral la médula espinal. La médula espinal que se inicia acá a nivel de C1, donde vamos a tener la continuidad de lo que es el bulbo raquídeo y va a terminar aproximadamente a nivel de L2 mediante un adelgazamiento del parénquima para formar lo que se conoce con el nombre de cono medular. Ahora, la médula espinal, como todas las estructuras neurológicas, tiene sus cubiertas de protección, que se llaman meninges. De ellas, tenemos una que está bien pegada a la médula, al parénquima de la médula, que se llama pía madre. Esa pía madre se prolonga desde el cono medular hasta el coxis, hasta acá, formando lo que se llama el ligamento coccigio. Eso lo van a poder observar ustedes en la práctica. Y de otro lado, vean ustedes, los nervios aquí están emergiendo paralelo a los agujeros vertebrales, a los agujeros de conjunción. Sin embargo, en la parte más baja, estos se conglomeran y descienden en forma oblicua para poder salir por los agujeros correspondientes. Entonces acá hay un conjunto de raíces nerviosas que se conocen con el nombre de cola de caballo.
cola de caballo o cauda equina. Cauda equina. Muy bien, importante detalles anatómicos como saber dónde termina la médula a nivel de L2, ¿cierto? De tal manera entonces que cuando necesitemos poner anestesia regional que se pone aquí a nivel de la médula para bloquear el dolor, se hace precisamente a este nivel. Se punza en la columna vertebral para llegar a este conducto y colocar acá el agente que va a determinar la analgesia. Analgesia que se usa, por ejemplo, frecuentemente en el trabajo de parto. También en una cesárea o en operaciones de hernias, por ejemplo, o de hemorroides, que son de la cintura para abajo, como decimos comúnmente. Muy bien. Entonces, ese es el sistema nervioso de relación somático cerebroespinal. Luego tenemos el otro gran sistema nervioso, que es el sistema nervioso vegetativo, o autónomo o de nutrición. Entonces, este sistema nervioso vegetativo, autónomo o de nutrición no obedece a nuestra voluntad. O sea, esto no es de relación, esto funciona automáticamente. Por eso se llama autónomo. Se llama también de nutrición porque tiene que ver con todas las funciones que nuestro organismo debe desarrollar para mantener al ser vivo. Este sistema nervioso vegetativo autónomo de nutrición tiene dos grandes componentes. El sistema simpático, que está determinado por la cadena simpática que ustedes deben haber visto cuando han hecho tórax, por ejemplo, y que fundamentalmente acelera la actividad. Por ejemplo, el corazón produce taquicardia. En el tubo digestivo puede producir despeños diarreicos. Acelera entonces. Entonces eso es como cuando una chica está esperando al enamorado, y el chico aparece de repente, entonces el corazón inmediatamente empieza a acelerarse, ¿no? Está funcionando el sistema simpático automáticamente. Nosotros no decidimos sobre lo mismo. Y en contraposición está el sistema parasimpático, que retarda la actividad. Entonces, aquí están, por ejemplo, los atletas, donde su sistema nervioso vegetativo autónomo comanda su latido cardíaco. Ustedes saben que los atletas tienen entre 60 y 80 latidos cardíacos, a diferencia de nosotros que tenemos entre 75 a 85, promedio 80 aproximadamente. El parasimpático también, por ejemplo, es un sistema que está predominando en las personas que sufren de estreñimiento. Entonces, por un lado, este sistema puede producir hasta despeños diarreicos, y por otro lado, el otro produce estreñimiento. Estas personas, por ejemplo, tienen urgencia de ir a miccionar cuando se ponen nerviosos. Muy bien. Veamos algunos detalles anatómicos de la médula espinal en primer lugar entonces. Acá estamos observando una imagen de la cara posterior de la médula espinal. Decíamos al inicio de que, igual que todos los tejidos nerviosos, están protegidos por las denominadas cubiertas. Entonces tenemos fundamentalmente tres cubiertas que se engloban dentro de lo que se denominan las meninges. En primer lugar tenemos la dura madre. Vean ustedes
es una lámina fibrótica, está envolviendo toda la médula espinal y además la emergencia de los nervios raquídeos, como están observando ustedes en este esquema. Eso se llama dura madre. Ustedes lo van a ver en su práctica, que efectivamente es dura. La siguiente capa es una capa transparente y areolar, se denomina aracnoides. Luego en las láminas siguientes vamos a ver aproximadamente cuál es la configuración del aracnoides. Esta capa aracnoidea es aerolar, como le digo, de tal manera que permite la circulación del líquido por la misma, como vamos a observar luego. Y finalmente, adosado, pegado a la misma médula, está una capa bien delgadita denominada pía madre. ¿Ya? Entonces, dura madre, aracnoides, pía madre. De esta pía madre, que es una capa bastante delgada, están emergiendo una serie de prolongaciones. ¿Están observando ustedes acá? Que se conoce con el nombre de ligamento dentado. Ese ligamento dentado sirve para sostener la médula dentro de dentro del conducto medular de la columna vertebral. Bien, observen ustedes acá un corte tridimensional de la médula para observar algunos detalles anatómicos. Vean ustedes acá, la parte externa está formada por sustancia blanca, o sea, axones de nervios, y esto es la sustancia gris que tiene forma de una H mayúscula. ¿Sí? Y ven ustedes cómo es que de las patas de la H están saliendo las raíces nerviosas, que luego van a formar el nervio raquídeo. Tenemos entonces raíces posteriores y raíces anteriores. El corte de la médula, un corte transversal de la médula para observar qué es lo que podemos observar macroscópicamente dentro de la médula. Entonces, en primer lugar decíamos de que es como un cilindro aplanado de adelante hacia atrás. Que va a presentar las siguientes características. En primer lugar, observen ustedes que tiene surcos. Y de ellos podemos destacar este, que es un surco bastante pronunciado, que se denomina el surco medio, porque está en el medio, y ventral, porque es anterior. Tienen ahí un listado de asistencia, por favor, pásenlo en la medida que vayan llegando. Surco medio, anterior o ventral, bien definido, bien prominente, fácilmente ubicable. A diferencia del otro, que es el surco medio dorsal o posterior, donde prácticamente no se ve gran cosa. Y eso lo van a ver ustedes en la práctica. Bien, decíamos entonces que aquí está la sustancia blanca y al medio, formando la H que hemos indicado, está la sustancia gris. ¿Sí? En la parte posterior, la sustancia blanca, aparte de tener un surco medio dorsal, tiene un surco intermedio, lo que no hay en la parte anterior. Luego tenemos los surcos laterales, surco lateral posterior, surco lateral anterior.
Ahora, la sustancia gris, las patas de la sustancia gris, los lugares de donde están emergiendo las raíces nerviosas, se denominan astas. Entonces tenemos acá el asta anterior, el asta posterior. Y además, en algunos segmentos de la médula tenemos astas laterales, Esta porción de la H que une las dos partes más gruesas de la sustancia gris se llama comisura gris. Comisura gris. Istmo también se llama. Y fíjense ustedes que aquí en el medio hay un agujero. Este agujero en realidad es un conducto, o sea, viene, recorre todo el largo de la médula y se llama conducto del epéndimo. Conducto del epéndimo. Por allí circula el líquido cefalorraquídeo. En este surco medio ventral se va a alojar la arteria principal de la médula, que es la arteria espinal anterior. Estos, como son bastante pequeños, casi obturados, no alojan a gran parte de la arteria, sino a las ramas correspondientes de la arteria espinal posterior, que son dos básicamente, como vamos a ver. Bien, vean ustedes cortes a diferentes niveles, pero básicamente se ve la misma estructura. Sustancia blanca, sustancia gris, conducto del epéndimo, surco medio anterior, surco medio posterior. Siempre el anterior es bien prominente, a diferencia del posterior, fíjense. Bien. Veamos ahora las meninges. Como ya habíamos adelantado, son coberturas membranosas del encéfalo y que protegen al encéfalo. En este caso estamos hablando del encéfalo. Ya hablamos también de la médula espinal. También protege entonces la médula espinal, incluso las raíces nerviosas, como habíamos observado. Además de proteger el encéfalo, sirven de trama, de soporte de las arterias, venas y senos venosos. Arterias, venas y senos venosos. Engloban una cavidad llena de líquido, denominado el espacio subaracnoideo, por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Observen ustedes en la lámina un cráneo donde hemos resecado la tabla externa de los huesos que forman la bóveda craneana. Los huesos que forman la bóveda craneana son el frontal, los parietales, el occipital. Entonces los huesos del cráneo, que son huesos planos, tienen dos tablas, una tabla externa, una tabla interna. Hemos resecado esta tabla externa para poder observar cómo en esos huesos están discurriendo venas, fundamentalmente. Esas son las denominadas venas emisarias. Fíjense ustedes acá, de la superficie está ingresando o saliendo una vena que se va a comunicar a la vez con las venas emisarias. Y acá está el otro. En el cuero cabelludo está la vena emisaria, que luego se va a introducir en el diploe, así se llama, porque son dos capas, y ahí va a circular. Por ahí circula entonces la sangre venosa, que va o viene del cráneo.
Bien, esas son entonces las venas emisarias que van a conducir sangre en toda la superficie del cráneo. Ahora, vean ustedes, este es un corte ya frontal de una cabeza donde está incluido la masa encefálica. ¿Sí? Aquí está el cerebro. Entonces, observen ustedes, en primer lugar, la flecha en amarillo, la cubierta, que es gruesa, que es fibrótica, como les digo, que se denomina dura madre. Esta es la dura madre. Dura madre. Que está cubriendo entonces el cerebro. Debajo de la dura madre, que es la primera capa, igual que en la médula, está la aracnoides. Fíjense ustedes, les dije que eran trabeculares, trabéculas. De tal manera que cuando uno despega la dura madre, es imposible ver la aracnoides como una membranita, porque todas las trabéculas se rompen. Y este sistema trabecular permite entonces que por aquí circule el líquido cefalorraquídeo, por el espacio subaracnoideo. Espacio subaracnoideo. Y finalmente vean ustedes, este es el parénquima del cerebro, aquí está la sustancia gris y aquí está la sustancia blanca. Miren, cubriendo el mismo parénquima, igual que en la médula, pegado al parénquima. Es la pía madre, pía madre, pía madre. Entonces, pía madre, aracnoides, dura madre. Observen este detalle anatómico. La dura madre, fíjense, está cubriendo el parénquima cerebral, pero además se repliega y va a cubrir la cara posterior de los huesos del cráneo, en esta parte. De tal manera que aquí se va a formar un conducto, un espacio. En este espacio va a circular sangre venosa, sangre venosa. Esto constituye entonces las paredes de los senos, que está acá, soporte de los senos venosos. ¿Y por qué no es una vena y es un seno? Porque la vena, aquí está la vena, tiene sus paredes propias. Esto es un seno porque la sangre que recorre por aquí no tiene pared propia, sino que está discurriendo por el espacio que le forma la dura madre. Por eso se llama seno venoso. Solamente aquí hay endotelio nada más. No hay las otras capas que ya ustedes conocen por sus estudios de histología. ¿Ya? Otro detalle anatómico, fíjense que el aracnoides se prolonga acá hacia el seno venoso. ¿Sí? Son las prolongaciones aracnoideas. Prolongaciones aracnoideas. Estas prolongaciones aracnoideas son las que luego van a producir el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Están observando ustedes las prolongaciones aracnoideas. Muy bien, seguimos. Hemos destapado, si quieren, el cráneo. Hemos sacado parte de la bóveda craneana para poder observar en primer lugar qué capa, qué membrana sería esto. Que está protegiendo la masa encefálica. ¿Qué capa sería? La dura madre, ¿cierto? Esta es la dura madre. Vean ustedes cómo por la dura madre están recorriendo arterias y venas.
Y aquí, en este caso, vamos a observar una arteria denominada la meningia media. Miren ustedes el recorrido que hace esta arteria. Por eso decimos entonces que también es soporte de los vasos sanguíneos, la dura madre. Ahora fíjense acá en la parte media está el seno venoso del que hemos hablado, ¿verdad? Recorre toda la línea media. Es el denominado seno longitudinal superior. Y aquí se ha destapado expresamente una ventanita del seno para observar cómo aquí están las prolongaciones aracnoideas, que son las que producen el líquido cefalorraquídeo. Este detalle anatómico nos permite a nosotros comentar algo. Cuando ocurre un traumatismo encefalocraneano, o sea, cuando una persona se golpea la cabeza con cierta magnitud, puede haber fractura de los huesos del cráneo. Pero no solamente eso, sino que también puede verse comprometido estos vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces va a empezar un sangrado acá. Como no hay lugar por donde pueda escapar, digamos así, la sangre, esta sangre aquí va a empezar a acumularse poco a poco y va a funcionar como si fuera un tumor que va a comprimir al resto de estructuras nerviosas. Y al hacerlo, paulatinamente va a ir aumentando la presión intracraneana, y eso progresivamente va a determinar que el paciente va a ir cayendo en un coma progresivo y puede llegar a morir si no hacemos algo inmediatamente. Entonces, como la sangre está acá sobre las meninges, se llama hematoma epidural, epi encima, dural encima de la dura madre. Entonces el tratamiento es bien sencillo, bien simple. Se hace un triangulito en el hueso, se saca ese pedacito de hueso y por ese triángulo se aspira toda la sangre que está acumulada. Y se acabó. El paciente está casi en coma ya a sala de operaciones y sale hablando. Y si se quiere, hasta caminando. Muy bien. Resecamos esta capa, que es la dura madre. Fíjense, aquí está la dura madre. Observamos aquí la pía madre. La pía madre, fíjense ustedes, que nos deja ver los diferentes vasos sanguíneos también que están sobre el parénquima cerebral. Entonces, es en este espacio donde va a discurrir el líquido cefalorraquídeo. Observen acá, este es el seno longitudinal superior, hemos dicho, y aquí está. Están recibiendo sangre de las estructuras intracraneanas y además también recuerden que reciben sangre de las estructuras extracraneanas, de las venas emisarias, ¿no? Venas emisarias. Esto es entonces la dura madre. La dura madre tiene una serie de repliegues. Observen ustedes acá este repliegue. Este repliegue se va a alojar en el surco interhemisférico, o sea, en el surco que divide al cerebro en dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, esto, número 1, se llama os del cerebro, os del cerebro. Y nuevamente podemos observar acá el seno longitudinal superior, que está alojado, ya les repito,
y la dura madre, seno longitudinal superior. Si hay uno superior es porque hay uno inferior. Está el seno longitudinal inferior, que está en el otro borde de la hoz del cerebro. Hoz del cerebro. Y luego tenemos acá otro seno, el seno recto, el seno recto. De aquí, de este seno recto, está emergiendo la gran vena de Galeno, la gran vena de Galeno, que así es una vena propiamente. Ahora, este seno longitudinal, fíjense, superior, está confluyendo con el seno recto, pero además confluye con este otro seno, que está acá, que es el seno transverso u horizontal. De tal manera entonces de que aquí hay una confluencia de los senos. Esa confluencia de los senos se denomina prensa de erófilo. Prensa de erófilo. De otro lado, así como hay una hoz del cerebro, aquí vamos a tener nosotros un repliegue pequeño también, denominado hoz del cerebelo. Hoz del cerebelo. Esto en un corte sagital. En un corte horizontal podemos observar que además la dura madre tiene una prolongación lateral que está cubriendo la fosa posterior del piso de cráneo. Esta, llamada tienda del cerebelo, llamado también tentorio. Bien, además acá podemos observar el seno transverso y algo que es muy importante, fíjense, este es el seno cavernoso. Importante, les digo por qué, porque este seno está encima de esta arteria, que es la arteria carótida interna. Y fíjense ustedes cómo es que el seno cavernoso se comunica también con el ojo y también se va a comunicar con la nariz. Por eso antiguamente hablábamos del triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque no teníamos los elementos necesarios como para combatir una infección. Y la infección de la nariz y de los ojos, por esta vía podía llegar a comprometer las meninges y dar una meningitis. Por eso hablábamos del triángulo de la muerte. Ahora ya casi no existe eso. ¿Por qué? Porque tenemos todos los elementos para combatir un proceso infeccioso de cualquier magnitud, ¿no? Tenemos antibióticos cada vez mucho más potentes. Un esquema tridimensional para poder observar lo mismo que ya hemos detallado: la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo. Bien, veamos ahora el tronco o tallo encefálico. Ya habíamos adelantado de que el tronco o tallo encefálico está formado en primer lugar por el inicio de lo que es la médula espinal, que es una parte bastante dilatada y por eso tiene su nombre propio, se llama bulbo raquídeo, o también médula oblongada. Estamos hablando ustedes acá, esto es la médula en conjunto y esto es el bulbo raquídeo. Luego tenemos la protuberancia o puente de Barolio. Aquí está, ¿eh? Es la parte que va a comunicar la médula espinal con el cerebro, En ese interín está el mesencéfalo, que está formado por los pedúnculos cerebrales. Estos son los pedúnculos cerebrales. El acueducto de Silvio, que es la comunicación entre el tercer y cuarto ventrículos, como vamos a ver luego, que va a desembocar acá.
Este es el cuarto ventrículo, esta cavidad. Y la lámina cuadrigémina. Esta es la lámina cuadrigémina. Se llama así porque aquí vamos a encontrar estas 4 estructuras denominados tubérculos cuadrigéminos o colículos. Tubérculos cuadrigéminos o colículos. Eso es entonces el tronco o tallo encefálico. Bien, el tronco o tallo encefálico, dentro de sus funciones, tiene la de controlar la respiración, el ritmo cardíaco y el estado de sueño y vigilia. Está formado por sustancia gris y blanca. Tiene los denominados centros segmentarios, referidos al origen real de los pares craneanos, o sea, el lugar donde se originan los denominados pares craneanos. Ahí vamos a encontrar también los relevos de las vías sensitivas y origen de las vías motoras involuntarias. Ahí encontramos también la sustancia reticular, que actúa como elemento facilitador o inhibidor de estas funciones. Aquí vemos la imagen de una pirámide o de una protuberancia para poder observar algunos detalles anatómicos, ¿no? Entonces, en primer lugar, el pedúnculo cerebral. Aquí están los pedúnculos cerebrales. 2, surco basilar. Este es un surco, se llama surco basilar porque aquí asienta, se aloja la arteria basilar, el tronco basilar, que es parte del sistema de irrigación intracraneana. Luego tenemos 3, fosa interpeduncular. Aquí ven, aquí están 3. Fosa interpeduncular porque están los 2 pedúnculos cerebrales. 4, rodetes piramidales. Son unas prominencias que están a cada lado del surco basilar. Son los rodetes piramidales o rodetes a secas. 5, surco bulbo protuberancial. Este es el surco bulbo protuberancial. O sea, la unión entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Estas prominencias bien visibles en el bulbo raquídeo se llaman pirámides. Tenemos pirámides anteriores que son las más evidentes, pero también tenemos unas pirámides posteriores. Ahora, detrás de la pirámide hay otra prominencia, 7, denominado oliva. Como está en el bulbo raquídeo, también se llama oliva vulvar, con B grande, por si acaso, con V, como se llama ahora, ¿no? No, con B, la V es la pequeña, ¿no? Y finalmente tenemos el pedúnculo cerebeloso medio, Estos son los pedúnculos cerebelosos, o sea, son los pedúnculos que están uniendo a la protuberancia con el cerebelo, con el cerebelo. Bulbo raquídeo o médula oblongada. Entonces aquí está el bulbo raquídeo. Médula oblongada, porque es bastante gruesa. Entonces ya hablamos 1, pirámide, 2, oliva vulvar, 3, fíjense este surco, ya hemos indicado los surcos que tiene la médula. Esto no es sino la continuación de la misma, se llama
surco preolivar, porque está delante de la oliva. 4, el surco medio anterior, ¿no? O ventral. Fíjense ustedes acá, fibras nerviosas que están entrecruzándose. Se llama la decusación piramidal. Decusación piramidal, entrecruzamiento de fibras nerviosas. 6, toda esta cavidad se llama cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. Esta es la cara anterior, por cierto, esta es la cara posterior. O sea que el cuarto ventrículo está en la cara posterior. La cara posterior. 7, fíjense, esta es la pirámide posterior. En realidad, el cuarto ventrículo es un rombo y el rombo está formado por 2 triángulos, ¿no es cierto? Y el triángulo inferior corresponde al bulbo raquídeo y el triángulo superior corresponde a la protuberancia. De aquí se va a desprender el cerebelo. El cerebelo. Ahí está. Sombreado el bulbo raquídeo, la oliva. Y aquí podemos observar en detalle la emergencia de los pares craneales del surco bulbo protuberancial. Bulbo protuberancial. Entonces, fíjense ustedes que aquí también tenemos que estar emergiendo nervios, y de igual manera aquí observamos también un nervio. Este es el primer par craneal, el olfatorio, ¿sí? Aquí está llegando el segundo, que es el óptico. Aquí los dos ópticos se unen para formar el quiasma óptico. El quiasma óptico. Y aquí están saliendo ya las prolongaciones de esta. Aquí se va a entrecruzar las fibras de cada uno de los nervios ópticos. El del ojo derecho se va hacia el lóbulo izquierdo, el del lóbulo del ojo izquierdo se va hacia el lóbulo derecho. Entonces aquí se entrecruzan las fibras de los nervios ópticos. Primer, segundo par, y aquí está el tercer par. Y aquí vemos cómo está llegando el cuarto par, que tiene su nacimiento en la parte posterior del tronco. Fíjense acá, encima de las pirámides tenemos esto es el quinto par. Quinto par, que tiene 2 componentes, uno sensitivo y uno motor. El grueso es el sensitivo y el motor es el delgado. Quinto par. Luego tenemos acá el sexto par encima de las pirámides. Más lateralmente tenemos el séptimo, el octavo, y luego en el surco post-olivar vamos a tener el 9, el 10 y el 11. 9, 10, 11. Y acá finalmente en el surco preolivar, está emergiendo el 12avo par. El 12avo par. Bien, veamos ahora entonces el mesencéfalo. Y en el mesencéfalo vamos a encontrar en primer lugar la hipófisis. 1. Y aquí está solamente el infundíbulo o tallo de la hipófisis. Y aquí recién se va a desprender la hipófisis como tal.
Luego vamos a tener los tubérculos mamilares. Estos son los tubérculos mamilares. Tubérculos mamilares. 3. La lámina cuadrigémina, que ya lo mencionamos, ¿no? 4. Epífisis o glándula pineal. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior. Entonces en la cara anterior encontramos a los tubérculos mamilares y en la cara posterior, o quiero decir, encontramos acá la hipófisis. En la cara posterior vamos a encontrar la glándula pineal o epífisis. Esta. Todo esto es la lámina cuadrigémina. Y estos son los tubérculos cuadrigéminos superiores o folículos superiores, los tubérculos cuadrigéminos inferiores o folículos inferiores. Vean ustedes acá la emergencia del cuarto par, de la cara posterior del mesencéfalo. Bien, el mesencéfalo es la porción más rostral o superior del tronco encefálico que conecta el puente de Baroglio y el cerebelo. Puente de Baroglio o protuberancia también, ¿no? Y el cerebelo con el cerebro. Entonces, un corte hecho a este nivel, corte transversal, para observar algunos detalles anatómicos importantes. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior. ¿Sí? Acá lo importante a tener en consideración es estas estructuras que se ven en la práctica también, denominados núcleos rojos. Núcleos rojos. Y aquí la sustancia negra o locus niger. Sustancia negra o locus niger. Vean ustedes acá. Este es el acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. Por allí está discurriendo el líquido céfalo raquídeo. Estos son los pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales. Bien, veamos ahora el cerebelo. Estructura situada en la parte posterior del tronco encefálico, el cual se ubica en la fosa posterior de la base del cráneo. Está ubicado en la fosa posterior de la base del cráneo. Está protegido por el territorio. El cerebelo, desde el punto de vista funcional, se va a dividir en 3 grandes partes, de acuerdo a su evolución también, ¿no? Filogenéticamente hablando. En primer lugar tenemos el arquicerebelo, el más activo, el que tiene que ver con el equilibrio, Está formado por el flóculo y el nódulo. Aquí están. Estos son los flóculos y esto es el nódulo. 9 entonces lóbulo, flóculo nodular. El paleocerebelo, que tiene que ver con los movimientos estereotipados propulsivos, por ejemplo, nadar, formado por los lóbulos anteriores y el nervis anterior y posterior. Luego vamos a tener el neocerebelo, que tiene que ver con la coordinación de los movimientos finos, relacionado con el tronco a través de sus pedúnculos, relacionado con el tronco a través de sus pedúnculos. Bien, acá entonces tenemos una vista de la cara superior y de la cara inferior del cerebelo.
El cerebelo es un órgano que está formado también por dos lóbulos, por una parte intermedia que es prominente y que se conoce con el nombre de pelvis. Cada una de estas estructuras que lo forman, que están observando ustedes aquí, que son transversales, se llaman folios. Así como el libro de acta, que tiene 100 folios, igualito. Cada uno de estos se llaman folios. Entonces está formado por folios. Tenemos un hemisferio derecho, entonces un hemisferio izquierdo. La cara superior es más o menos plana y la cara inferior es definitivamente convexa, como observan ustedes acá. ¿Ya? Muy bien. Primero, vamos a observar entonces algunas estructuras que son importantes reconocerlas. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. En el intermedio tenemos el pelvis, que es una prominencia. Acá aparece como si fuera un surco, ¿no? Pero realmente es una prominencia, ¿ven? Fíjense. 4, prominencia. Y esto es una prominencia tanto superior cuanto inferior también. ¿Ven? Son prominencias. En primer lugar tenemos entonces lo pintado en rojo, es el lóbulo anterior. Vean ustedes también que los folios están unos encima de otros, sin embargo tienen algunas fisuras, igual que en el cerebro. Y acá tenemos uno que está separando todo el lóbulo superior del lóbulo inferior, denominada la fisura primaria. Y luego vamos a tener otra fisura en el lóbulo posterior, denominado fisura horizontal. Eso se puede ver, estas dos fisuras se pueden ver en la práctica. El pelvis, repetimos, esa prominencia está en el medio o que está uniendo los dos hemisferios cerebelos. 5, lóbulo posterior, pintado en verde. Acá en la cara inferior vamos a poder observar nosotros una prominencia, vean ustedes esta, que es la amígdala cerebelosa. Cuando aumenta la presión intracraneana, como el cráneo es una estructura cerrada por todos los lados, excepto por el agujero magna, por donde está saliendo la médula espinal, la presión aumentada determina de que las estructuras que están dentro de ella busquen un lugar por donde escapar, digamos así. Entonces, ese lugar por donde van a escapar es el foramen oval, o sea, el agujero occipital. Entonces, todas las estructuras van a ser empujadas hacia ahí, en el afán de escapar, como les digo, de la presión. Entonces, lo primero que se va a meter a ese agujero son las amígdalas cerebelosas. Y al meterse estas amígdalas cerebelosas van a comprimir el bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo vamos a encontrar el centro vasomotor, el centro cardíaco y el centro respiratorio. Entonces estas amígdalas van a comprimir esos centros y van a producir el paro respiratorio o cardíaco en el paciente. Por eso es que la presión dentro del cráneo no debe aumentar. Y la presencia de una hemorragia dentro hace de que la presión suba. En la hidrocefalia, por ejemplo, en los niñitos que tienen problemas con el drenaje del líquido cefalorraquídeo, también la presión aumenta rápidamente. Y eso determina que en algún momento pueda herniarse la amígdala cerebelosa y producir la muerte del paciente. 7,
pedúnculos. Estos son los pedúnculos cerebelosos. Tenemos un superior, un medio y un inferior. Esta cavidad que observamos acá es el cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. Y esto que está pintado en celeste es el lóbulo flóculo nodular, llamado también arquicerebelo. Aquí hemos hecho un corte sagital del vértex para poder observar el denominado árbol de la vida. Aquí está, ¿ven ustedes? Esta configuración es el que recibe el nombre de árbol de la vida. Y este corte también nos va a permitir observar a nosotros algo que no hemos visto hasta ahora, el acueducto de Silvio. Hemos dicho que es la comunicación entre el tercer ventrículo, que es una cavidad que está en el medio de los dos hemisferios cerebrales confluentes. Es una cavidad denominado tercer ventrículo. El líquido cefalorraquídeo que está aquí debe ir al cuarto ventrículo a través de este acueducto. El acueducto de Silvio. El líquido cefalorraquídeo entonces llega acá también. Bien, el árbol de la vida es porque tiene esta configuración, el corte del vértex, no de los hemisferios por si acaso, sino del vértex, de la parte media que está uniendo a los dos hemisferios cerebelosos. Y aquí podemos observar claramente la fisura primaria. Y aquí va a estar la fisura horizontal. Vean ustedes, cada grupo de esta estructura del árbol de la vida tiene sus nombres correspondientes, que no viene al caso ni siquiera mencionar. ¿Ya? Lo que sí debemos mencionar acá, por ejemplo, es esto que está en un círculo, que es un agujero, que es la comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Es el agujero de Monro. Y acá observen ustedes otro agujero. Es el agujero de Magendie. Entonces, por estos agujeritos están comunicándose o están discurriendo, está circulando el líquido cefalorraquídeo. Aquí están viendo ustedes el conducto del epéndigo de la médula espinal. Llega al cuarto ventrículo y todo el líquido cefalorraquídeo sale por acá. Como vamos a ver luego, el cuarto ventrículo también tiene un agujero lateral. Esto es inferior, está en el vértice del cuarto ventrículo, pero lateralmente también tiene otro agujero. Si nosotros hacemos un corte del hemisferio cerebeloso, vamos a observar la presencia de los núcleos del cerebelo. De todos ellos, este es el más evidente. Es el núcleo dental, por la forma que tiene. Y eso también se puede observar en la práctica. Vean ustedes que el cuarto ventrículo, la cavidad, tiene también detalles anatómicos que no vienen al caso mencionarlos. Pero si ustedes tienen interés, lógicamente pueden encontrarlo detalladamente en los libros correspondientes. Veamos ahora el cerebro. La superficie lateral de los hemisferios es convexa, mientras que sus caras basal, o sea la base, fíjense,
es plana, igual que la cara medial. La cara medial, como vamos a ver luego. Todas son irregulares y muestran abundantes surcos. Aquí están los surcos. Todos esos son los surcos. Y fisuras que delimitan las circunvoluciones. Cada una de estas cositas se llama circunvolución o giros. Y estos además se van a unir unos con otros para formar los lóbulos cerebrales. Lóbulos cerebrales. Visto por su cara externa, este es el hemisferio cerebral izquierdo. Vamos a encontrar nosotros, en primer lugar, esta cisura, que es la cisura lateral, o llamada también cisura de Silvio. Luego vamos a tener una cisura ascendente, que es esta, denominada cisura central o de Rolando. Cisura central o de Rolando. Ahora, si nosotros separamos la cisura de Silvio, vamos a poder observar que dentro de ella encontramos un lóbulo más. Es el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula. ¿Ya? Entonces, dentro de estos dos lóbulos podemos observar otro, que es el lóbulo de la ínsula. Y estos son los opérculos del lóbulo de la ínsula, o de Ryle también se llama. Bien, decíamos entonces que las circunvoluciones formaban lóbulos. Y acá tenemos demarcados uno, el lóbulo frontal en rojo, dos, en azul, el lóbulo parietal. Aquí tenemos el lóbulo temporal y finalmente el lóbulo occipital. Estos dos están separados por la fisura o cisura de Rolando. Estos dos están separados del temporal por la cisura de Silvio. Y acá hay una cisura que es la perpendicular externa, que separa al lóbulo occipital de los demás. Ahora observen ustedes acá A y B. Vean ustedes esta circunvolución. Es la circulación frontal ascendente o prerolándica. Prerolándica, también llamada motora. Aquí está toda la actividad motora de nuestro organismo. Y la B es la circunvolución parietal ascendente, postrolándica, detrás de la rolándica, o sensitiva. Aquí está funcionalmente la sensibilidad de todo nuestro organismo. Entonces, delante está la motora, detrás está la sensitiva. Cara interna, plana, como habíamos dicho ya anteriormente. Detalles anatómicos. Miren ustedes, aquí está terminando la cisura central o de Rolando. Aquí se está iniciando la cisura calloso marginal o del cíngulo. Acá está mal, no es de Rolando, es del cíngulo. Esto está mal, hay que borrar esto. Del cíngulo, así se llama. Todo esto, calloso marginal. Es bastante amplia, como ustedes observarán, ¿no? Ya, la presencia entonces de estas cisuras determina que aquí tengamos
lóbulos. Aquí tenemos en primer lugar el lóbulo paracentral. Se llama paracentral porque aquí todavía termina la cisura central. Paracentral. Ahora aquí tenemos otra que por la forma que tiene se denomina lóbulo cuadrilátero. Lóbulo cuadrilátero. Aquí tenemos 5, la cisura perpendicular interna. Aquí también está mal, es interna. La externa está la cara convexa, ¿no? Esta es la cara plana interna, por eso es la perpendicular interna. Está dividiendo precisamente el lóbulo occipital en conjunto. Pero aquí también se van a formar, miren ustedes, en 6, el lóbulo cúneo, o llamado también cuña, por la forma que tiene, de una cuña. Y acá tenemos otra cisura, la cisura calcarina, que va a dividir, digamos así, ya la parte plana del hemisferio de la parte o de la cara interna. Cisura calcarina.